Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por su misericordia y porque nos permite seguir compartiendo la palabra de Él mismo, ¿verdad? La palabra de nuestro Señor Jesucristo, que tiene como finalidad edificarnos, darnos crecimiento, proyectarnos a una vida espiritual. Y por eso es que tenemos, yo creo que muchas dificultades en el camino cristiano, porque el enemigo no descansa tampoco. Así como el Padre es espíritu, el enemigo también es espíritu. Él no se cansa, él no duerme, y desgraciadamente nosotros como humanos sí nos cansamos, dormimos, tenemos aflicciones, luchas, pero el propósito de Dios es de que podamos nosotros estar firmes cada día. Y estábamos anunciando el tema para este sábado, es cuidando las coyunturas. Nosotros sabemos cuáles son las coyunturas del cuerpo, ¿verdad? Son importantes, inclusive la cabeza es una coyuntura que no tiene, o al menos dice la medicina, que no tiene movilidad esta coyuntura. La columna vertebral es una coyuntura con poca movilidad, y nosotros lo entendemos que a veces cuando decimos no te vayas a golpear la columna o algo porque vienen daños severos al cuerpo, y son coyunturas del cuerpo que lo hacen que esté fuerte, firme. Y esa es la intención de compartir esta palabra, porque sabemos, dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Entonces, al no ignorar cómo el enemigo trabaja, cómo maquina, es un ser pensante, es un ser con una inteligencia muy superior al hombre, al humano. Entonces, por lo tanto, en ese sentido tenemos desventaja. Pero el Espíritu Santo, que nos ayuda en todo, la inteligencia del Espíritu Santo es superior a las maquinaciones de Satanás. Entonces, en ese sentido tenemos mayor ventaja que el enemigo. Lo que pasa es que a veces nos descuidamos, y es cuando vienen las consecuencias en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en el propio cuerpo espiritual de nosotros. Así es de que sin más vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que ponga la palabra en la mente, en el corazón, que afirme lo que tenga que afirmar, que quite lo que tenga que quitar, porque esa es la función del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, en nosotros, y está en medio de nosotros, Padre. Te damos gracias por esa función del Espíritu Santo, pidiéndote que sea Él quien ponga la palabra en la mente, en el corazón, y que traiga, Señor, inteligencia, Señor, sabiduría, para poder enfrentarnos, Señor, a estos espíritus de inteligencia superior, Señor, que en cualquier momento quieren hacernos caer o debilitarnos para caer, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora que se cumpla el propósito, Señor, de tu Espíritu Santo a través de esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y pues bien, hermanos, nosotros, como decías, sabemos que el cuerpo está lleno de coyunturas,
inclusive puede decirse también como articulaciones, inclusive cada fragmento de los dedos de la mano son articulaciones, son pequeñas coyunturas que tiene nuestro cuerpo, y sabemos que si sufre algún daño, aunque sea el dedo meñique o el anular, el medio, el índice, el pulgar, cualquier dedo que sufra una fractura o daño en una de las articulaciones o coyunturas, sabemos que en algún aspecto de nuestro cuerpo se daña y deja de ejercer un trabajo esa pequeña coyuntura, por pequeña que parezca. Entonces, si eso pasa con una de las coyunturas menores o articulaciones, ¿qué no pasará con las coyunturas más grandes? Entonces, por eso voy a citar la escritura, lo que dice el apóstol Pablo, aquí en la carta a los Efesios o a la comunidad de Éfeso, como queramos decirle, en el capítulo 4 y en el verso 16. Aquí en el capítulo 4 está hablando de cuando el Espíritu Santo reparte los dones, ¿verdad? Que son los 5 ministerios para llevar a la perfección al cuerpo, al hombre, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, para alcanzar madurez. Y dice en el 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que Él sería la articulación mayor. Dice la ciencia médica que la cabeza también es una coyuntura o una articulación. Dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Entonces, nosotros formamos parte de un cuerpo de Cristo. Alguno podrá ser coyuntura, algo otro puede ser una coyuntura menor, o puede ser según como el ejemplo que pone el apóstol Pablo del cuerpo humano. Puede uno ser cualquier parte del cuerpo, pero mire para qué sirven las coyunturas. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, dice, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces las coyunturas bien unidas le dan crecimiento al cuerpo de Cristo. Imaginemos, nosotros hemos visto que personas nacen algunos con los pies tullidos, inclusive vemos en la escritura, en los Hechos de los Apóstoles, el cojo del templo de la Hermosa, él tenía sus coyunturas dislocadas del cuerpo y no pudieron desarrollarse sus piernas. Entonces, imaginemos lo importante que son las coyunturas en el cuerpo y más viéndolo del lado espiritual. Dice que se ayudan mutuamente las coyunturas para que el cuerpo unido vaya desarrollándose y creciendo, pero dice el apóstol Pablo en amor en Cristo, ¿verdad? Porque el amor, hay veces podemos pensar que la gente tiene amor, pero es solamente un sentimiento humano. El amor de Cristo es muy diferente, o al menos como lo deja ver el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Corintios. Pero ese es otro tema. Pero aquí las coyunturas dice que sirven para darle crecimiento al cuerpo. Pero como decía al principio,
el enemigo, por ser una mente superior, y el apóstol Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces, el propósito de Satanás o el diablo o el enemigo de nuestras vidas espiritualmente es que quiere descoyuntarnos. Y no hablemos hoy en términos generales de la iglesia. Vamos a hablar de nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual. Quiere descoyuntarnos, como decía al principio, si la mano que tiene muchas articulaciones llega a sufrir daño a alguna articulación, pues la mano queda dañada, porque aunque sea un falange que es tan pequeño, una parte del cuerpo, pues ya queda inhabilitada toda la mano en un pequeño miembro. Bueno, el diablo quiere descoyuntarnos espiritualmente, quiere atrofiar nuestras coyunturas, porque el apóstol Pablo dice que ¿para qué sirven? Para darle crecimiento al cuerpo, para tener el cuerpo unido. Para eso sirven las coyunturas, porque una coyuntura dislocada, por decir el codo, andaría suelto, el codo se descoyunta o que lo quiebre, que el enemigo llegue a descoyuntar una parte de nuestra vida espiritual, pues tendríamos un serio problema, porque si bien es cierto que en la vida secular, cuando se descoyunta algún miembro o que sufre una lesión, por decir el tobillo, que es la coyuntura del pie con la pierna, sabemos que con una rehabilitación de meses, según sea el daño de la coyuntura, si se llega a quebrar, con una operación lo hemos visto que le ponen a la gente clavos para poder unir el tobillo y se pasan meses para darlo de alta, más aparte la rehabilitación. Entonces en todos esos meses se pierde una actividad. Y quizá en ese sentido el diablo no pueda matar a alguien, pero sí te está privando de hacer tu labor espiritual. O simplemente hay veces que el hombre no quiere activarse en el cuerpo y no quiere estar unido a las coyunturas para ir creciendo. Porque también es cierto que no todo o no toda la culpa se la podemos echar al diablo, al enemigo. No, hay veces que nosotros decidimos ciertas cosas malas y entonces vienen consecuencias malas. Es una realidad que el enemigo no tiene el poder para obligarnos a hacer algo malo. El enemigo puede estar lanzando, como dice el apóstol Pablo, dardos y dardos, ¿verdad? Pero el enemigo en su propósito es descoyuntarnos o quebrarnos las coyunturas o zafarnos las coyunturas para que nosotros dejemos de crecer y dejemos de estar haciendo la actividad espiritual que comúnmente estemos haciendo en nuestra vida. Entonces el enemigo es experto en eso. Y yo creo que lo vemos a través de la historia, de que el enemigo es experto en descoyuntar personas de las iglesias, zafarlas, y empieza un desajuste en la vida espiritual porque ya se zafó del cuerpo el miembro ese. Entonces el enemigo está. Dice él, pero dice el apóstol Pablo, porque no desconocemos las maquinaciones. El enemigo siempre está planeando algo, siempre está innovando. Eso es lo que quiere decir esa palabra maquinación en hebreo, es estar innovando, es estar formulando un plan, principalmente malo, aunque también se puede usar en términos buenos la maquinación,
pero el enemigo siempre está planeando algo, siempre está tratando de hacer un plan para zafarnos del propósito de Dios. Y eso es en lo que debemos de tener cuidado, porque el enemigo no descansa. Y nosotros como cristianos a veces como que nos tiramos a la ligereza, a decir, no, no pasa nada, el enemigo está derrotado. Y ciertamente en el futuro el enemigo está derrotado, pero ahorita todavía tiene actividad y tiene poder. El enemigo está derrotado en el futuro que le espera, pero ahorita todavía tiene poder para estar atacándonos, fastidiándonos, molestándonos, y más si nosotros ignoramos las maquinaciones de él o no ponemos atención a cómo nos está atacando. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses, en el capítulo 2 y en el verso 19. Aquí el apóstol Pablo habla de cuando el Señor Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz, dice que tomó la carta que había de decretos en contra de nosotros, ¿verdad? Y la clavó en la cruz. Y dice en el verso 19, mire, vamos a leer desde el 18, porque está hablando de que nadie juzgue a nadie por fiestas de luna nueva o de días de reposo. Dice, nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Mire desde cuándo ya se hacían estos movimientos. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Mire, muchos hablaban de hacer culto a los ángeles, pero eran puros entrometidos, ni siquiera habían visto ángeles. Dice, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y lo dice en el 19, y no haciéndose de la cabeza. Mire cómo el apóstol Pablo vuelve a rectificar que Cristo es la coyuntura mayor, la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Entonces, si el apóstol Pablo vuelve a hacer mención, es que había, no solamente en la región de Éfeso, sino que en la región de Colosas ya estaba gente descoyuntándose, porque unos estaban hablando de culto a los ángeles, mira, no seas tan humilde, sé manso, pero no menso. Y el apóstol Pablo dice, pero estos son entrometidos, hablan de lo que no han visto y están envanecidos en su mente. Como ahorita podemos ver tantas corrientes que están entrando de un lado a otro y hablando de dimensiones y hablando de profundidades y que ni siquiera han visto, que seguramente lo han leído en otros libros. Y eso es lo que descoyunta al cuerpo de Cristo, porque empezamos a oír que aquel dijo, pues que las dimensiones y que quién sabe qué tantas dimensiones, y las has visto, has ido, no, que los ángeles, como decía en una de las predicaciones pasadas, que dicen que Enoch se convirtió en el ángel Metatrón, y ni siquiera lo han visto, son puras conjeturas que sacan de libros de la nueva era o no sé de dónde lo sacan, pero cuando el Señor Jesucristo habla que seremos igual a los ángeles y decía lo que representa un ángel, que es poder, principado y dominio, o sea que vamos a ser igual que ellos en poder, en el poder que tienen los ángeles, no que seamos ángeles, y todo eso está descoyuntando el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué? Porque dice la escritura que en aquellos días, dice el apóstol Pablo, tendrán comezón de oír cosas nuevas, porque ya les fastidió la palabra,
ahora ¿qué me van a decir? Me van a decir lo mismo. No, pero mira, allá están hablando de los ángeles. Y Enoc se volvió Metatrón, uno de los ángeles más poderosos del reino angélico. Mire, todo eso está descoyuntando el cuerpo de Cristo, porque ya tienen comezón de oír cosas mayores, entre comillas, o quieren oír que las dimensiones, que las 36 dimensiones. ¿Quién ha ido a las 36 dimensiones? Y hay veces que no podemos pasar de la tercera dimensión. Si el apóstol Pablo, me imagino con toda la grandeza de su ministerio que tuvo, alcanzó a ir al tercer cielo solamente, alcanzó a ir al paraíso, pero estas gentes hablan de las tantas dimensiones que supuestamente hay y no han ido, no han traspasado ni siquiera a la tercera dimensión, que es en la que nos movemos. No han ido al paraíso donde el apóstol Pablo dijo, escuché palabras inefables, o sea que el apóstol Pablo en esa dimensión espiritual, él las escuchó y él las podía pronunciar allá, pero llegando a la tierra dice que no le es permitido al hombre pronunciar, o sea que cuando entras al terreno ahora sí que del mundo humano, se te traba el lenguaje y no puedes pronunciar esas palabras. Pero ahorita la gente está siendo descoyuntada por todos esos movimientos y por querer oír algo nuevo, por querer oír algo misterioso. Si al apóstol Pablo no le permitieron decir lo que oyó en el paraíso. Ahorita gente se atreve a decir que tantas dimensiones, todos los demonios que tiene Satanás, rangos y todo, hasta el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis dice, esos que dicen conocer las profundidades de Satanás, mire, todo es un engaño para descoyuntar. El enemigo les permite a ciertas gentes conocer rangos demoníacos y a veces hasta por eso mismo la gente se pierde porque ya nada más están hablando más del diablo, están hablando más de los demonios, más de los espíritus, que de sacar palabra que edifique, que te prevenga, que te ayude, que te fortalezca, cómo enfrentar al enemigo. Mire, la gente está siendo descoyuntada por todos estos conocimientos que ni siquiera los que los exponen o los dicen han participado de ellos. Como le digo, el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo hubiera ido a las 36 dimensiones de los que ahora últimamente se hablan, o de conocer todos los nombres y rangos de los demonios, que yo creo que el apóstol Pablo los conocía porque él los enumeró, y los que hablan de demonios ahorita hablan que principados, huestes, gobernadores, potestades, espíritus inmundos, demonios. El apóstol Pablo seguramente los conocía, pero cuando él se puso a darle más énfasis a eso, él lo que se proponía es decir que el cuerpo esté bien unido por sus coyunturas, porque el enemigo te quiere descoyuntar, te quiere quebrar las coyunturas, ¿cómo? Y dice el apóstol Pablo, con la falsamente llamada ciencia, el conocimiento de qué. Fuéramos nosotros buenos y expertos en conocer la escritura para prevenirnos cómo el enemigo nos está atacando, cómo el enemigo nos quiere zafar del propósito de Dios, cómo el enemigo nos quiere quebrar de la voluntad de Dios. De eso sí es lo que deberíamos de estar bien apercibidos, porque sí, quizás sea bueno. Yo no digo que el apóstol Pablo no le haya beneficiado en nada ir al tercer cielo, al paraíso. Antes, al contrario, el ir a ese lugar le afirmó su ministerio y le daba más énfasis a que la iglesia del Señor Jesucristo, como dijo, porque yo los he presentado como una novia limpia y sin mancha delante de Cristo, que va a ser el esposo. Al conocer eso, se preocupaba más por el cuerpo de Cristo, de que estuviera unido, de que estuviera limpio y sin mancha. Si nosotros escudriñamos todas las epístolas o
o las cartas del apóstol Pablo, vamos a ver que si acaso hace mención de Satanás y de los demonios 3, 4 veces, es todo. Como diciendo, yo no tengo nada más que hablar de ese enemigo que está derrotado. 3 o 4 veces hace mención de las maquinaciones de Satanás, que el diablo, que el impío, bueno, ese es el anticristo, pero obviamente va a ser un súbdito de Satanás, por obra de Satanás, pero él no le dio tanto énfasis al enemigo, él más bien le dio énfasis a cómo prepararnos para cuando el enemigo nos ataque. ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar bien nutridos y bien formados de nuestras coyunturas? ¿Para qué? Para que cuando llegue el enemigo a atacar, nuestros huesos, nuestras coyunturas estén fuertes y no se puedan dislocar y en el peor de los casos quebrar. Porque si en la vida secular hay reparaciones para huesos que se quiebran, coyunturas, seguramente para la vida espiritual también. Pero ¿cuánto tiempo te va a tardar volverte a activar en las cosas de Dios si te llegas a descoyuntar espiritualmente? O que el enemigo te llega a descoyuntar espiritualmente. Y hay veces, y lo hemos visto, que hay veces pueden pasar meses, un año, 2, 3, 4 años, en que está el hombre descoyuntado del propósito de Dios. Y todo ese tiempo se perdió. Y no estoy hablando de salvación, no, ahí no es afectada la salvación, pero afectas el propósito de Dios en tu vida. Inclusive se puede afectar la familia. En una descoyuntada de algún miembro, afectas a tu familia. Y ahorita lo vamos a ver cómo se puede ser afectado y vemos que todas estas cosas no afectan solamente a la persona, que le descoyuntan una articulación o le quiebran una coyuntura, afecta el entorno en el que se mueve, en el que vive. Porque ese es el propósito. El enemigo no creas que solamente quiere pegarte a ti. Si estás casado, te quiere pegar a ti, a tu esposa. Y si tienes hijos, te quiere pegar a ti, a tu esposa y a tus hijos. O sea, el enemigo no se va a conformar con que, ya le quebré la coyuntura a Leonardo o ya lo descoyunté. Bueno, porque lo descoyunté, automáticamente le va a pegar a la esposa, le va a pegar a los hijos, la afección que le causé a él o que le haya causado a la esposa o a los hijos, afecta todo eso. Por eso el apóstol Pablo tenía tanta preocupación por dar la palabra correcta, no tanto estar hablando del enemigo, del diablo, nada más cuando era necesario hacer la mención, sino que el propósito del apóstol Pablo era presentar a una iglesia sin mancha, sin arruga, como él lo dice, que ese es el propósito, poder edificar al cuerpo de Cristo, poder uno tener ahí el granito de arena, ahí va mi granito de arena para que la iglesia del Señor se fortalezca, para abrir los ojos más en lo que concierne a la vida espiritual, porque de sacar temas, hay temas y como he dicho otras veces, ahorita ya todo lo encontramos en internet. ¿Quieres hablar de X demonio? Búscalo en internet, en Google, en YouTube. ¿Quieres hablar de X personaje antiguo que no tiene casi mención? Búscalo por su nombre, ahí lo encuentras. ¿Quieres saber del movimiento espiritual de X área, Mesopotamia, Grecia, todo? Ahí lo encuentras todo. Pero realmente, ¿qué es lo que le concierne a la iglesia del Señor Jesucristo? Llenarse de conocimiento externo. Es bueno el conocimiento como para tener bases y fundamentos por qué pasaban ciertas cosas. Pero nosotros vemos que el apóstol Pablo no tocó ninguna cultura tocó.
No, miren que en Grecia se hacía esto y es bueno como referencia, como para ilustrar un tema, pero estaba desempaquetadito el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí lo que había que hacer es dar el mensaje, afirmar a los que se iban añadiendo al cuerpo de Cristo, fortalecerlos, porque ya había dentro de los mismos judíos que estorbaban al apóstol Pablo con su movimiento judaico, con toda la ley, los rituales judaicos y todo que querían venir a hacerlos, este, que se volvieran al judaísmo. Inclusive el apóstol Pedro en un momento estuvo descoyuntado. Ahorita me viene a la memoria. Dice en los Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo encaró al apóstol Pedro, le dijo, tú andas hipócritamente, mire, le dijo hipócrita al apóstol Pedro. Dijo, porque tú siendo judío, no te comportas como judío con los gentiles, pero vienen de Jerusalén los judíos y por miedo a ellos te comportas como judío y quieres hacer que los gentiles judaicen también, dice, andas de una forma hipócrita y eso es de condenar. Mire, el apóstol Pedro en algún momento de su vida estuvo descoyuntado del evangelio. ¿Por qué? Porque cuando andaba con los gentiles, pues él, sí, Dios les bendiga, pero ya nomás llegaban los judíos de Jerusalén y por miedo a ellos tenía que hacer que como que era judío y a los gentiles le decía, no, tienen que circuncidarse, cuando ya la circuncisión no tiene ninguna validez para el cuerpo de Cristo. Entonces, si en algún momento los grandes siervos de Dios, como el apóstol Pedro, estuvo descoyuntado por lo que hacía, gracias a Dios que el apóstol Pablo lo enfrentó, lo encaró y ahí corrigió su conducta el apóstol Pedro. Que tan es así que en una de las cartas del apóstol Pedro él mismo dice, porque las enseñanzas de nuestro hermano Pablo son difíciles de comprender y los indoctos o los ignorantes tuercen para su perdición. Entonces, la revelación que tenía el apóstol Pablo no era cualquier cosa, el mismo apóstol Pedro lo reconoce y dice, y los indoctos o los ignorantes, lo que él dice, ellos lo malinterpretan y lo tuercen para la perdición de esos mismos ignorantes. Entonces, imagínense una persona de un rango, vamos a decir como maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, que se descoyunte. ¿Qué cree que va a hacer? ¿O a dónde cree que va a llevar a los que lo oyen o lo siguen? El apóstol Pedro estaba descoyuntado por un tiempo, haciendo que los gentiles, obligándolos, dice el apóstol Pablo, tú los quieres obligar a judaizar, que se circunciden cuando ya no tiene ninguna validez la circuncisión. Imagínense ahorita si uno de esos ministerios se llega a descoyuntar de la sana doctrina del apóstol Pablo, que es el perito arquitecto, da cuenta como que a él le dieron el diseño de la iglesia hasta nuestros días. Porque ¿qué es lo que hace un arquitecto? Hace primero el prototipo de la construcción y luego hace el plano de la construcción y sobre ese diseño se levanta. Entonces el apóstol Pablo, por eso él dice, yo como perito arquitecto. Imagínense que en nuestros tiempos se lleguen a descoyuntar ministerios y que hay un arrastre de gente detrás de ellos. ¿A dónde cree que los van a llevar? Todos van a estar descoyuntados y no va a crecer esa iglesia porque es parte del cuerpo de Cristo. No va a crecer en áreas donde estén descoyuntados. Ese es el peligro de que lleguen a descoyuntar. Esto es hablando por el lado de los ministerios,
Como ya le dije, si en el lado familiar llegan a descoyuntar a la cabeza o a la ayuda, se afecta a toda la familia porque ya los descoyuntó el enemigo cuando no quebre la coyuntura, que nada más sea una falseadura, una torcedura. Pero si llega a quebrar la coyuntura, ¿cuánto tiempo van a perder? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y si en ese lapso de que están descoyuntados no se pierdan también en el mundo, o no se vayan al mundo y se pierdan, como dice el apóstol, bueno, el apóstol Juan, Pedro, Pablo, los que hablan aquí, dicen que muchos le hacían la guerra, estaban dentro de la iglesia, estaban descoyuntados por el enemigo, porque no se apercibieron. Ahora imaginemos en la actualidad cuánto descoyuntadero hay con todas esas enseñanzas de nueva era, doctrinas orientales, Feng Shui, meditación, los chakras. Eso es espiritismo, eso no sirve para la vida espiritual. Todo eso, el Feng Shui, meditación, los chakras, el hinduismo, es puro espiritismo. Eso no es guianza del Espíritu Santo. Y parece, porque hay comportamientos como el Dalai Lama, muy, como muy piadosos, gente descoyuntada por corrientes doctrinales y porque aquí mismo en la Biblia le han dado otra dirección a la palabra de Dios. Entonces, el peligro no es solamente que me descoyunten a mí o que descoyunten a otro, sino cuántos se van a afectar por ese daño. Y se trunca el crecimiento, se afecta el crecimiento en ese lapso de que está la persona dañada de su articulación o su coyuntura. Por eso sí es peligroso que el enemigo o que nosotros dejemos de ver al enemigo como lo que es. No para saber las profundidades de Satanás, como dice en Apocalipsis a una de las iglesias que se dedicaron más a querer saber las profundidades de Satanás. No, conocer cómo nos quiere atacar, cómo quiere interferir nuestra vida espiritual. En eso es en lo que debemos de ay, perdón, hermanos, en eso es en lo que deberemos de tener cuidado. ¿Cuántas afectaciones podemos traer en nuestro entorno cuando somos descoyuntados? Si gente está muy cerca de nuestro entorno, sea en el terreno familiar, sea en el terreno de la iglesia. Y nosotros lo podemos ver ahorita, iglesias descoyuntadas de la sana doctrina, siguiendo sus pensamientos, imponiendo sus pensamientos, pero pues ahí qué más se puede hacer, solamente Dios y el Espíritu Santo son los que pueden obrar ahí. Pero mire, vamos a ver las coyunturas más grandes del cuerpo. Y estas las estoy tomando. Ya no voy a poner el significado hebreo de cada coyuntura. Si usted quiere ver el significado hebreo de estas coyunturas del cuerpo, busque el diseño de Dios en las predicaciones anteriores. Busque el diseño perdido de Dios y aquí ya no le puse el significado, solamente la parte que puede ser afectada porque son partes importantes, ¿verdad? Y la primer parte es el pie. Miren, los pies serán importantes.
Claro que sí, una afección en un pie te puede dejar fuera una semana si es una torcedura, o 2 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, a lo mejor hasta más, depende de la afectación de esa coyuntura. Entonces, los pies son muy importantes. Y en el término hebreo, espiritualmente, los pies están relacionados con el chisme, con la calumnia. Entonces, si te descoyunta el enemigo los pies, quiere decir que cuando la persona anda de chismosa, anda levantando calumnias, tiene los pies descoyuntados. Y como que eso es muy común en la iglesia, es más, casi como que se ha vuelto un mal necesario en la iglesia. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Oye, ¿qué dijo aquel hermano? ¿Qué dijo aquella hermana? Ya como que el chisme se ha vuelto un mal común. Y nosotros, aunque queramos no darle importancia, sabemos quiénes son los que andan de chismoso en la iglesia, pero también vemos que su desarrollo espiritual está estancado. Entonces, ¿se equivocará el apóstol Pablo cuando dijo esto, que las coyunturas unidas por sus ligamentos o por los tendones le dan el crecimiento al cuerpo? ¿Se equivocará el apóstol Pablo? Claro que no. Y eso, no había ciencia que dijera eso en los tiempos del apóstol Pablo. Hasta hoy en día, que la ciencia médica ha avanzado, ya te puede decir, no, mira, es que si esto te afecta a esto y tanto tiempo, y la rehabilitación otro tiempo. Pero entonces quiere decir que el apóstol Pablo sabía exactamente lo que estaba diciendo, tanto en el terreno literal o secular como en el espiritual. Entonces, cuando se afectan las coyunturas de los pies, que son los tobillos, hay cuenta que vas a andar de chismoso o de chismosa. Esa es la afección espiritual por haberte descoyuntado el enemigo, el tobillo. Y hay veces que la gente, toda una vida de chismosa o de chismoso, pero como le digo, como que se ha vuelto un mal necesario, porque hay veces que otros mismos le preguntan, oye, ¿y qué dijo esto? Oye, ¿supiste de esto? ¿Y que supiste aquello? Entonces el enemigo te lo hace ver como algo simple, como algo no importante. Ah, no, sí, pues es que así es él, bien chismoso, así es ella, bien chismosa, sí, pero afecta la vida espiritual. Y si esa persona tiene una cierta influencia en la iglesia, con que le diga a 2, 3, 4, 5, 10, 15 o 20, se afectó todo un entorno en la iglesia por el chisme. Inclusive gente se ha ido de las iglesias por el chisme, porque les levantaron un chisme y no soportaron ese, ese tiempo de afección, pero lo hemos visto a través del tiempo que puede parecer algo muy sin chiste, muy sencillo, muy común, pero cuánta afectación en el cuerpo de Cristo, en la vida espiritual de cada persona, cuánta afectación, cuánto estancamiento espiritual no manifiesta esa situación. Y no lo podemos ignorar porque hay veces que es evidente. A veces quisiera uno ignorar las cosas, pero es evidente todo eso. Entonces, solamente pedirle al Señor, al Espíritu Santo, Padre, cámbialo, cámbiala, que ya deje de estar descoyuntado y claro, también depende del que está descoyuntado, porque como lo hemos dicho o se ha dicho, puede una persona pelarse las rodillas, pero si el afectado no quiere cambiar, no cambia tampoco, porque es la voluntad de él. Y ni siquiera Dios quebra las voluntades, no las forza, mucho menos, ¿verdad? Alguien que se ponga a orar de toda buena voluntad, si el afectado no quiere que lo restauren, que lo corrijan, Dios, que es el que lo puede hacer,
Dios no va a quebrar ni a forzar la voluntad de nadie. Si tú sabes que estás afectado por esa situación, que estás participando de esa afectación, no dudes que en cualquier momento te van a descoyuntar los tobillos de estar participando en eso, y vas a ver afectado tu desarrollo espiritual, vas a ver afectado tu crecimiento espiritual. Y esa es una parte importante, una coyuntura importante, el tobillo del pie. Pero mire otras partes también importantes. Las rodillas son unas coyunturas importantes. Y en el hebreo es la palabra que se usa para esta parte del cuerpo, la rodilla, significa que es para bendecir, porque sabemos que uno dobla sus rodillas para bendecir a Dios, para ponerse a orar. Yo me recuerdo y en ocasiones como estas me viene a la mente el pastor ahí donde yo nací, en la iglesia donde nací. Él contaba una anécdota de un predicador que fue a los Estados Unidos a predicar. Y entonces a la hora del llamamiento, pásenle, voy a orar por ustedes, pásenle y hínquense. Pasó una gran mayoría, ¿verdad? Y se veía un hombre como, como parco, como no muy dado al movimiento que estaba haciendo el pastor ese. Y entonces el pastor contaba que ese hermano le dice, hey tú, y voltea el hermano y dice, sí, tú ven para acá, híncate. Y el hermano como que volteaba, no, sí, te estoy hablando a ti, ven, híncate. Señor quiere hacer algo contigo. Lo pasó y que le decía, no, aquí parado, híncate en el nombre de Jesús. Lo hizo que se hincara. Se acabó la administración y todos se pararon y se fueron a sus lugares, y entonces el hermano ese se quedó ahí de rodillas todavía, así orando y hablando con Dios. Se acabó la predicación y no se levantaba hasta que vinieron unos hermanos y lo ayudaron a levantarse. Y el hermano creía que había estado al 100 su ministración. Y le dijo al pastor que contaba esa historia. Dijo, sí viste el que no quería pasar. Al último ya ni se quería levantar. Y como lo hizo en mención del pastor de la iglesia donde fue a predicar, el pastor de la iglesia no le quedó más que decirle y corregirle. Dijo, no hermano, es que ese hermano es un veterano de guerra de Vietnam y sus rodillas están afectadas. Él, si se hinca, él solo no se puede parar. Necesita gente que lo ayude. Entonces vemos, hay veces creemos que hacemos el mover del Espíritu Santo, pero para eso sirven las rodillas. Es una coyuntura muy importante. Ese hermano se fue o se bajó del púlpito creyendo que había tenido un gran mover espiritual con ese, nada, que era un veterano de guerra que tenía afectadas las rodillas y no se podía parar. Entonces, si nos descoyuntan las rodillas, como son para bendecir en el diseño que Dios creó, no vamos a poder bendecir a Dios, no vamos a, porque sirven para la adoración. Entonces ahorita mucha gente que no sabe cómo entrar en la adoración, y yo creo que mayormente esta última generación no sabe cómo entrar a la adoración de Dios, y están esta última generación medios o descoyuntados del mover de la adoración a Dios. Pero solamente el Espíritu Santo lo puede hacer con la guianza. Mire, otras coyunturas importantes, las manos. Si nos descoyuntan las manos sirven para dar poder y dirección como lo hacía Moisés. Él mantenía sus manos arriba, se cansaba de sus brazos,
Se le cansaban sus hombros, pero sus manos estaban así, hasta que llegaron Ur y Caleb, creo era el otro, que le levantaron sus manos para darle dirección al pueblo para la victoria, para darle poder. Entonces, si te descoyuntan las manos espiritualmente, vas a perder la dirección, vas a perder el poder y el enemigo va a hacer de la vida espiritual de las personas un títere, un guiñapo, moviendo el enemigo. Por eso dice también el apóstol Pablo de gentes, ¿verdad? Que usando las artimañas del error, llevan a la gente de allá para acá de cualquier viento de doctrina, porque le descoyuntaron la dirección y el poder espiritualmente. Entonces es peligroso que el enemigo, usando hombres mismos en la iglesia, porque el enemigo no va a venir él a hacer su movimiento, él va a usar gente también, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que con estratagemas del error llevan a la gente para allá y para acá con cualquier viento de doctrina, porque les han descoyuntado el poder y la dirección espiritualmente. Entonces es muy peligroso. Y la última que tomé como referencia, que veo que son, al menos literalmente, las coyunturas más importantes del cuerpo, como son los pies, las rodillas, las manos, los hombros. Nosotros veíamos en el diseño de Dios que los hombros hablan de la responsabilidad delante de Dios espiritualmente, porque era en los hombros donde se cargaba el arca del pacto. Eran 4 sacerdotes que cargaban el arca del pacto en sus hombros, que era la responsabilidad que le habían delegado a esos sacerdotes de llevar la presencia de Dios. Entonces, si el enemigo nos descoyunta los hombros, no vamos a tener ninguna responsabilidad de Dios. Nos va a dar igual la iglesia, lo que hagan, lo que digan, lo que prediquen, no, yo voy nomás, pues porque no tengo otra cosa que hacer. Pues que voy porque me invita mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi vecino, mi cuñado. Y está dentro de la iglesia. No, yo mejor de aquí, porque, no, es que he tenido ciertas experiencias. Mejor aquí vengo a oír la palabra y ya se acaba y me voy. Y no tiene responsabilidad con Dios. Porque hubo una afectación espiritual y le descoyuntaron la responsabilidad. Entonces el enemigo no quiere solamente dañarte temporalmente. Si llega a descoyuntar alguna parte de tu cuerpo espiritualmente o del cuerpo de Cristo, puede hasta sacarte de tu propósito, que es crecer unido, edificado en el amor de Dios. Eso es lo que hacen las coyunturas unidas. Darle fortaleza al cuerpo, darle fortaleza a tu vida, a la vida de uno mismo espiritualmente, en el amor de Cristo. Eso es lo que hacen. Y ya voy a citar por causa del tiempo la última, la última cita aquí en Hebreos en el capítulo 2, en el capítulo 4, verso 12. Hay muchas descoyunturas hasta del día de reposo. Aquí el apóstol Pablo está hablando del día de reposo, pero en un momento del Espíritu hablaremos del día de reposo. Aquí en este capítulo que empieza desde, desde el, como a mediados, desde el 7 del capítulo 3 que empieza a hablar, ahí habla como de 3 o 4 días de reposo, que ahorita muchos andan peleando el día de reposo, no saben ni lo que andan peleando, pero en otro tiempo hablaremos de esto. Pero aquí sí dice en el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día, no hablaría después de otro día. Entonces el día de reposo no era el que le dieron a Moisés en la ley. Y entonces, ¿por qué dice si Josué les hubiera dado el reposo? ¿O no era el reposo del que habla en Génesis, cuando el Señor reposó de todas sus obras?
o de qué reposo estaba hablando, pero después hablamos de eso. Ahorita lo que nos interesan son las coyunturas y ahorita muchos están descoyuntados de aquí de pasadita, están descoyuntados por esto del día de reposo, que lo quieren imponer hoy en nuestros días, algunos que se han convertido a las raíces hebreas, que, que como dijo el apóstol Pablo, no saben ni de lo que hablan, nada más porque se oye bonito y será una buena tradición, pero que a nosotros no nos vaya, ya no nos beneficia por nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese lo que está diciendo, porque el apóstol Pablo está hablando del día de reposo, nomás como haciendo un énfasis de lo que están hablando el día de reposo, pero ¿para qué sirve la palabra? Dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, Dios también está dispuesto a quebrar ciertas coyunturas cuando tú estás aplicando algo que no te pertenece. O sea, Dios también lo hace. Imagínese si el diablo lo hace no teniendo derecho a nuestro cuerpo, a nuestra vida espiritual, que no tiene derecho. Dios que tiene todo el derecho, dice, y porque el apóstol Pablo está hablando del día de reposo, dice, pero la palabra es para esto, dice, y parte el alma y el espíritu, penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos y las coyunturas. Entonces Dios con todo el derecho sí te puede descoyuntar de algo que no estés haciendo bien. Pero el propósito de Dios es primero instruir con la palabra. No creas que Dios, y lo sabemos, que Dios es como el diablo, de que el diablo lo que quiere es, te trunca y si puede te saca de la iglesia. No, Dios te da la palabra y dice, mira mi hijo, si no entiendes, yo pues, voy a tener que descoyuntarte de esta forma mala que lo estás haciendo. Entonces, procuremos que nuestras coyunturas estén bien articuladas con los ligamentos, todo con el cuerpo de Cristo, con la voluntad de nuestro Señor, con la guianza del Espíritu Santo y a seguir luchando, no permitiendo que el enemigo quiera hacer una acción en nuestro cuerpo que no le pertenece, que es templo del Espíritu Santo. Así de que hermanos, que en esta noche el Señor les bendiga y sigamos esforzándonos, sigamos escudriñando la palabra que nos arroja luz en todos los sentidos de nuestra vida espiritual y que el Señor les bendiga, hermanos.